Hola mis amigos, ¿cómo les va? Vamos al punto sexto de este curso de apologética que estamos realizando. Voy a tratar un tema esta vez que suele ser bastante controversial porque voy a justamente atacar uno de los principios de la reforma protestante, que es el principio de la sola escritura. Yo se los voy a dejar acá abajo, acá, ¿no? Como la cámara me juega una mala pasada. Ahí está, acá abajo. Este, y, y repito, este curso de apologética que estamos haciendo es para instruir a los católicos y no es para pelearse con nadie, no es para entablar discusiones con nadie, sino solamente para que los católicos se instruyan en algunas cosas que muchas veces no se conocen, no se saben, ¿sí? Bien, ¿qué es la sola escritura? La sola escritura es uno de los principios de la Reforma Protestante del siglo XVI y afirma que la Biblia es la única autoridad en cuestión de fe, de moral y de costumbres, que tiene autoridad y que debe ser interpretada como única autoridad y explícitamente. Y explícitamente. Eh, y explícitamente. Desde la perspectiva católica se afirma que el principio de sola escritura no es bíblico, no es bíblico, ¿sí? La Iglesia Católica sostiene que la teología católica sostiene que para la interpretación tenemos la escritura, la tradición y el magisterio. Acuérdense el curso cuando comenzó, que se decía que es escritura y tradición. ¿Sí? No es escritura o tradición. Una cosa excluye la otra. Para el protestante sí, para el católico no. Para el católico no. ¿Mm? O sea, la revelación según la fe católica se transmite por estos tres elementos: escritura, tradición y el magisterio de la Iglesia. El documento Dei Verbum del Vaticano II dice lo siguiente: la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, cuya interpretación auténtica ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, al magisterio vivo de la Iglesia. La Escritura por sí misma, ¿sí? Si vamos a lo que es la sola escritura, la escritura por sí misma no tiene este principio de sola escritura, es decir, no hay ningún versículo que diga únicamente la escritura es la que se puede interpretar, etcétera, etcétera. No, no dice nada, no habla nada de la sola escritura. ¿Sí? No existe ningún texto bíblico que afirme la sola escritura, que sea la única regla de fe. Por el contrario, la Biblia afirma la autoridad de la tradición apostólica. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros, o sea, de los discípulos, sea oralmente o por carta. ¿Mm? Y aquí San Pablo reconoce dos formas: oral y escrita. ¿Sí? Oral y escrita, o sea, tradición y escritura. ¿Mm? Primera Corintios 11, Primera Corintios 11:2. Primera Corintios 11:2 dice: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. O sea, esto le escribe San Pablo a los Corintios en su primera carta, que en fin, esto da testimonio de que hay una tradición oral, que hay una tradición oral. La Iglesia misma precede a la Escritura. La Iglesia precede a la Escritura, es decir, no existe ningún
texto que sea anterior a la iglesia. Si en la época de los discípulos, cuando los discípulos salieron a predicar ya, hasta el siglo IV, no estaba compilado el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy día. No estaba compilado el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy día. El Nuevo Testamento, el Papa San Dámaso lo manda a buscar los escritos, y los teólogos, estudiando, entre los siglos IV y V, compusieron el canon del Nuevo Testamento, que es el que tenemos hoy día, Fueron haciendo un discernimiento, el discernimiento que lo hicieron en base al estudio, a la oración, al estudio, tratando de buscar los textos, textos paralelos, textos verídicos, etcétera, y eso fue lo que dio origen al canon bíblico del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la Biblia judía, que bueno, ya existía, es así, pero el Nuevo Testamento no estaba compilado todavía, no estaba compilado. En 1 Timoteo 3:15 leemos lo siguiente, vamos a continuar. 1 Timoteo 3:15 dice así: por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Es decir, la que es columna y fundamento de la verdad es la iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y es la que interpreta, el magisterio de la iglesia, en la que interpreta la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el origen de la sola Escritura? O sea, hay un origen histórico. En el siglo XVI, Martín Lutero hace la Reforma Protestante porque hay una verdad. Es decir, hay una verdad que no podemos ser necios y negarla. Los abusos en la iglesia con las ventas de las indulgencias, la crisis moral del clero, los conflictos con la autoridad eclesial, todo eso lo lleva a Lutero a hacer una propuesta no apostólica, o sea, a dar un portazo, salirse de la iglesia, pelearse con el Papa, no solamente pelearse con el Papa, sino negar la doctrina que ya venía de antes, y por lo tanto niega la autoridad del Papa, que la autoridad del Papa es bíblica. Jesús le dice a Pedro: yo te daré la llave del reino, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, hay una autoridad apostólica en el Papa que no muere con el apóstol Pedro, sino que se transmite a través de las generaciones, hasta el día de hoy. Si no, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si el ministerio apostólico hubiera muerto con el apóstol San Juan, así como termina la escritura, se cierra con la muerte del apóstol San Juan, con el libro del Apocalipsis, y ahí hubiera terminado también el ministerio apostólico y no se hubiera transmitido por sucesión apostólica, no se hubiera transmitido a la autoridad del Papa, entonces todo hubiera muerto, no hubiera tenido ni siquiera sentido la redención, una redención que no llega a nuestros días, una palabra de Dios que no llega a nuestros días, un magisterio que no llegara a nuestros días, si todo hubiera muerto con los discípulos. Pero el Papa tiene la autoridad, por más que Lutero se enoje y diga que no. ¿Quién es Lutero? Lutero, un sacerdote católico de una congregación agustino, ¿sí? Cura como yo. Es decir, yo mañana me enojo con el obispo, con el Papa, doy un portazo, abandono la parroquia, y al lado fundo otra cosa, y bueno, siempre alguno que me siga va a haber, pero no significa que eso sea la verdad. No significa que eso sea la verdad, o que yo tenga derecho por mí mismo a recortar la doctrina, Por eso, en 2 de Pedro 1:20 vamos a leer lo siguiente. 2 de Pedro
1:20 leemos lo siguiente. Pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Es decir, por más que Lutero se enoje, por más que Lutero dé un portazo, él no puede interpretar, ni él, ni yo, ni ninguno, ni un obispo siquiera por su propia cuenta. No tiene la autoridad. Ni siquiera el Papa por su propia cuenta puede interpretar la Escritura. ¿Sí? O sea, el Papa tiene que interpretarla según la autoridad de la Iglesia, según la autoridad que la misma Iglesia le ha conferido. No porque el Papa se despertó con tal ocurrencia, entonces eso es dogma de fe. Mucha gente piensa eso. Piensa que la autoridad del Papa pasa por ahí en algo totalmente arbitrario. Y no es así. No es así. Lo que el Papa define de manera infalible, primero tiene que estar en la Escritura, tiene que estar en la tradición, tiene que estar en la Escritura, tiene que estar en la tradición, y después es propuesto para ser creído. Después es propuesto para ser creído. Los dogmas, si bien el libro del Apocalipsis habla de la mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, etc. Y hacemos una interpretación, estoy poniendo el ejemplo, y hacemos una interpretación atribuyéndole eso a la Santísima Virgen. Perfecto, está bien, la asunción de la Virgen, la mujer coronada de 12 estrellas, María coronada como reina. Pero eso sí está en la Sagrada Escritura, está en la Sagrada Escritura. Pero cuando el Papa Pío XII en el año 1954 define el dogma mediante el documento Munificentissimus Deus, define el dogma de la Asunción de la Virgen, porque ese dogma ya se venía sosteniendo de tradición oral desde la iglesia primitiva, desde los apóstoles. No es que un día el Papa se despertó y dijo, uy, la Virgen ascendida a los cielos, voy a hacer un documento. No es así. No es así. El Papa tampoco puede interpretar por cuenta propia lo que se le ocurra a él. Por eso lo que dice aquí, lo que dice la segunda carta de Pedro 3, ¿cómo era? Segunda carta de Pedro 1:20, nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Nadie absolutamente. Solamente el magisterio de la Iglesia iluminado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los conducirá a la verdad, los introducirá en la verdad, les dirá, les recordará todo lo que yo les enseñé, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso tiene que estar apoyado en una autoridad legítima, Si te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, a que nos regales un like, un dedito para arriba, a que toques la campanita para enterarte cuando subimos nuevo contenido, y también que compartas el video con tus familiares, amigos y conocidos. De esa forma todos colaboramos en la obra de la evangelización y nos ayudas a todos un montón a crecer como iglesia, a crecer como comunidad. Y ahora seguimos con el tema que veníamos tratando. Segunda de Pedro 3:16. Esta cita es muy importante. La voy a leer porque dice relación a lo que estamos tratando, a todo el tema de la apologética. Dice, y lo repetí en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes, paro de leer acá la escritura, muchas personas se salen de la Iglesia Católica por ignorancia, porque vinieron a golpearle la puerta de su casa y le dijeron, no, fíjese que en la iglesia le mienten por esto, pero la Biblia dice, por la sola escritura, la Biblia dice. Esto que dicen en la Iglesia Católica no está en la Biblia. A lo mejor está de manera implícita o puede estar de manera explícita. ¿Sí? Pero ellos lo van a negar.
Y la gente, los católicos, que son poco instruidos, por eso dice por ignorancia, disculpen si algunos se ofenden, pero es la verdad, mucha gente por ignorancia se deja llevar por lo que le dicen, releo, segunda de Pedro 3:16. Comienzo otra vez el versículo. Y lo repite en todas las cartas donde se trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la escritura para su propia perdición. Ignorantes e inestables. Ignorantes quiere decir que ignorante no es un insulto, es una persona que no sabe, que no está instruida. Una persona que no está instruida, que no ha leído, que no se ha preparado. Algunas ignorancias, la propia persona es responsable de su propia ignorancia porque se le proponen caminos de salir de esa ignorancia y la gente no los acepta. Y algunas personas son ignorantes, bueno, no tienen culpa, no se les ha predicado, no se les ha anunciado el Evangelio, o han tenido, también los hay, malos catequistas, malos predicadores. No sé si yo soy un buen predicador, pero bueno, y eso no combate la ignorancia. Ignorantes e inestables. ¿Quién es el inestable? El inestable es aquel que entiende a Dios de una manera subjetiva, es el que va a misa porque en ese momento se le ocurrió ir a la misa, pero no tiene una conexión. Es aquel que te dice, y yo no soy muy practicante, ¿vio? Y hay gente que se queda conforme con eso, y eso produce una inestabilidad de fe. Uno no le dice nada, uno los respeta, los escucha. Yo tampoco no soy quien para estar reprendiendo a la persona por su inestabilidad. Únicamente que cuando se viene a confesar la persona, yo trato de ubicarla, de orientarla, que está en una situación de inestabilidad de fe y que tendría que profundizar un poco más, etcétera. Pero hay personas ignorantes e inestables que interpretan torcidamente, según le dijo el vecino, ahora voy a contar alguna anécdota, según le dijo el vecino, como por otra parte lo hacen con el resto de la escritura y lo hacen para su propia perdición. Yo he tenido gente, por ejemplo, que viene a confesarse y dice, no, padre, pero yo hace 20 años que no comulgo. ¿Por qué no comulgabas hace 20 años? No, porque yo una vez conversé con una vecina y me dijo que yo no podía comulgar por esto, esto y esto. Ignorante, inestable, no fue a donde es como, en la fe pasa como en la medicina, es como automedicarse, ¿sí? Que trae consecuencias muchas veces bastante feas, bastante complicadas, ¿no? Que después cuesta retomar, porque es como cuando se aprende a escribir a máquina con 2 dedos, como escribo yo escribo con 2 dedos en el teclado, y ni soñando que voy a aprender ahora a escribir como se debe con todos los dedos. No voy a poder, ¿sí? Lo mismo pasa con la fe. Cuando se aprende mal, cuando se entiende mal, cuando se la vive mal, cuando se la vive equivocadamente, viene cualquier viento así, te sopla, como dice el Evangelio, ¿no? Tenés la casa construida sobre arena, viene el mar, viene el viento, viene la tormenta y te tira la casa. Te tira la casa porque no la tenías bien afirmada. Cuidado con eso. De eso daría para otro video, ¿no? Porque se suman una cantidad de temas con eso también. ¿Qué consecuencias trae la sola escritura? La fragmentación doctrinal, es decir, la sola escritura causa que miles de denominaciones se vayan realizando con doctrinas contradictorias.
con doctrinas contradictorias. Es decir, yo me enojé como Lutero, me enojé con la Iglesia Católica, me hice protestante. Bien, pero ahora resulta que me enojé con este pastor, pero como yo ya escuché predicar bastante y leí bastante la Biblia y la interpreté como se me antojó, entonces mañana me consigo un garage, abro el garage, pongo 4 sillas de plástico y le pongo iglesia tanto y tengo mi iglesia y mi propia denominación. ¿Y quién me va a decir algo? Sí, nadie me va a venir a decir nada, lógicamente. Pero, repito lo que dice acá el apóstol San Pedro, no se puede interpretar privadamente, porque si no, la sola escritura causa esto, o sea, esto que es relativismo interpretativo. ¿Qué es el relativismo interpretativo? Yo soy la medida de la interpretación bíblica, según yo. Y esto del relativismo está muy marcado en la cultura posmoderna, el tema del relativismo. Es decir, todo es relativo a la interpretación del ser humano. Si lo sentís está bien y para vos está bien, entonces hacelo. Si vos lo entendés así, entonces seguí adelante, porque a vos te hace bien. Entonces no. Porque si a mí me hace bien salir a patear mujeres embarazadas por la calle, por decir una barbaridad, entonces no está bien. Ah, pero a mí me hace bien. No está bien. No se debe hacer. Pérdida de los sacramentos, otra de las consecuencias de la sola escritura, como los sacramentos están explícita e implícitamente en la escritura, entonces cada uno interpreta y se pierde el sentido de los sacramentos, de la Eucaristía, de la reconciliación, etc. Esto es un poco lo mismo que dijimos anteriormente, reducción de la fe a lo subjetivo, es decir, yo me salvo yo. La sola escritura, el protestantismo tiende a esto, al individualismo. Yo a veces veo muchos videos, sobre todo del padre Luis Toro, que les aconsejo, porque instruyen bastante, los videos del padre Luis Toro, donde le pregunto, ¿usted a qué denominación pertenece? Y te van a decir, algunos te dicen, no, a ninguna, yo soy cristiano, te dicen, ¿no? Y no pertenecen a ninguna denominación. Eso se llama individualismo religioso. Es como el católico que dice, yo no voy a misa, prefiero ir cuando la iglesia está sola a rezar solo yo. Yo he escuchado decirte, no. Jesucristo fundó una iglesia, una comunidad. Los discípulos fundaron comunidades. Y la comunidad es necesaria para el sostenimiento de la fe. ¿Que hay problemas en las comunidades? Seguramente. Yo conocí un sacerdote amigo que ya falleció, que decía que el único lugar de la tierra donde no hay problemas es adentro del sagrario. Bien. Acá, Juan 17, 21. ¿Qué leemos en Juan 17, 21? Jesucristo ora por la unidad de los cristianos. Juan 17, 21, que es la oración sacerdotal de Jesús, que le llaman, y este nombre de oración sacerdotal se lo puso un protestante. Juan 17, 21, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y para que el mundo crea. La unidad de la comunidad es necesaria como un testimonio de fe para que el mundo crea. Individualmente, no, Jesucristo no pensó nada de eso. Bien. La tradición, la sola escritura y la iglesia primitiva. La fe se transmitía principalmente de modo oral. Juan 21, 25, ¿no? Estamos yendo, cerré la Biblia, acá está. Juan 21, 25. Es importante lo que dice Juan 21, 25 para los que sostienen la sola escritura, y acá se rebate también, ¿sí? Lo que dice: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, dice San Juan, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. O sea, seguramente sanó muchos más enfermos de los que aparecen en el Evangelio, ha dicho muchos más discursos, más predicaciones, más parábolas, más testimonios, de los que aparecen allí escritos en el Evangelio, de los que aparecen allí escritos
en el Evangelio. Juan 21, 25. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Versículo 42. Dice lo siguiente. Todos se reunían asiduamente, la comunidad, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, la tradición, ¿sí? No se ponían de pie para hacer la lectura del Santo Evangelio como hacemos nosotros en la misa. No existía eso. Escuchaban la enseñanza de los apóstoles, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, participaban en la vida común, había comunidad, no había individualismo religioso, participaban en la vida común, en la fracción del pan, es decir, celebraban la Eucaristía y en las oraciones. Los padres de la Iglesia, ¿qué es lo que van a enseñar los padres de la Iglesia? San Ireneo de León, en el siglo II, dice: la verdadera doctrina se conserva por la sucesión apostólica, en el Tratado contra los herejes. San Basilio Magno, en el siglo IV, muchas enseñanzas las recibimos por la tradición no escrita. Siglo IV. Siglo II, bueno, siglo II, que hable que la doctrina se conserva por la sucesión apostólica, lógico, no existía en el siglo II, repito, el Nuevo Testamento. Siglo IV ya se empieza a compilar el Nuevo Testamento, pero sin embargo San Basilio Magno va a decir: muchas de las enseñanzas las recibimos por la tradición no escrita. San Agustín contra los maniqueos. Los maniqueos era aquella secta a la cual perteneció San Agustín, que decía que el principio del mal estaba en la materia, etc. San Agustín dice: yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, los padres de la Iglesia nunca enseñaron, ni los apóstoles, ni los padres apostólicos, ni los sucesores, enseñaron nunca jamás la sola Escritura. La Biblia sin la Iglesia no se entiende correctamente. Veamos lo que dice, y ya para terminar, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30. 8, 30 y 31. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprende lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Esto es cuando Felipe sube al carruaje del eunuco, ministro de Candace, la reina de Etiopía, y le explica al profeta Isaías, y el eunuco pagano se convierte al cristianismo, pide ser bautizado. Y la autoridad justamente es uno de los apóstoles instituido por Cristo que le explica la escritura del Antiguo Testamento. Iba leyendo al profeta Isaías, no iba leyendo las cartas de San Pablo, ni los Hechos de los Apóstoles, ni el Evangelio de San Mateo, no, iba leyendo al profeta Isaías, iba leyendo el Antiguo Testamento. Esto el profeta lo dice de sí mismo o de otro. Entonces Felipe le explica, y le explica la profecía de la pasión de Cristo. Y ahí el eunuco pide ser bautizado. Es un pasaje que se los recomiendo. Está en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo encuentro. Chao, amigos.